Me gustaría empezar diciendo que, gracias, me gustaría empezar diciendo que gracias efectivamente por habilitar este espacio para que las dos entidades y los dos comités pues, nos pudiéramos reunir, conocer, que los lobos se conozcan con los elefantes. Entonces de verdad me alegra mucho poder estar acá con todos. Mi nombre es José Galindo, tengo 23 años, soy comunicador social y periodista y pues actualmente soy el presidente de IESEC en externado. Entonces, de verdad, de nuevo, como me gusta muchísimo poder tener este espacio con todos acá y espero que aprendan un montón de ese espacio muy corto, pero muy nutritivo, ¿no? Torres. Un dato random ahí suyo, Galindo. Un dato random. Me gustan mucho los números impares, casi no me gustan los números pares. Entonces, si voy a poner el volumen o algo por el estilo, procuro que sea en un número impar. Pero aquí somos dos, necesitamos otra persona. Chao, Galindo, no mentira. Listo. En otros aspectos, ¿no? En Acá otros no, en otros aspectos. aspectos. Bueno, listo. Uy, sí. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alexis Torres, soy actual presidente de IESEC en Cúcuta, Los Lobitos Sin Miedo. Tengo 28 años, soy coordinador de marketing en una academia de inglés. ¿Qué más? Un dato random mío. Voy a decir otro porque es que yo siempre digo el mismo de siempre, ya como que el sí me ya otra vez. No, pero voy a decir que se me olvidan las cosas demasiado rápido. O sea, usted me puede decir algo ahorita y al ratico ya, ¿qué? O sea, no sé, soy un Dory en potencia. Pero bueno. Listo, chicos. Pero que te acuerdes de los tips que les vamos a dar hoy a los chicos acá. Importante, por eso puse a grabar, porque si no se nos olvida. Listo, Okay, chicos. okay. Bueno, el día de hoy pues tenemos un lead muy bonito como para todas las personas que están en operativos, en ventas. Y adicionalmente, lo que hablábamos ayer con Galindo en el Dry Run es como que esto que le vamos a decir hoy es como que algo que lo pueden emplear fuera de IESEC, ¿no? Y muy aparte de todo lo que vamos a hablar centrado en nuestros programas, ustedes lo pueden utilizar en cualquier tipo de contexto. ¿Listo? Entonces, empezamos, Galindo. Usted mira. De una con toda. De una con toda. Bueno, listo. Bueno, el día de hoy le tenemos preparado estos tips como cómo aprender a ser el mejor. Espera. ¿Estás compartiendo pantalla? Creo que no. ¿Tiene que entrar al Zoom? Sí, no, yo estoy en el Zoom. Sí, estoy compartiendo en mi cámara. A ver, creo que tengo que darle... Entonces que todos pineen acá el... Sí, como... sí. Le han Ajá, destacar, sí, que todos te pineen porque si no, no te van a ver. A ver, creo que puedo darle... A ver, creo que puedo darle aquí, destacar para todos. Creo que ahí ya le saldría. Exacto, Listo. así. Listo. Perfecto. Listo, perfecto. Listo. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo ser el mejor vendiendo nuestros programas, ¿no? Y eso es algo que estábamos hablando ayer con Galindo, que principalmente, pues, para poder ser una persona que pueda vender cualquier tipo de programa o cualquier tipo de producto, tenemos que tener un buen speech de ventas, ¿no? ¿Y cómo tener un buen speech de ventas, Galindo? Pero pues hay muchas... La pregunta del millón. Hay muchas cosas a tener en cuenta para tener un buen speech de ventas y pues la idea es poder darles estos tips acá. Pero digamos que pueden ser tips muy básicos que si ustedes aplican y practican como debe ser, pues las cosas con su speech de ventas o discurso de ventas pues va a salir de la mejor manera. Pero básicamente como tener un buen speech de ventas, lo que normalmente alguien contestaría o digamos que ya realmente la base de todo es conocer lo que estoy vendiendo y confiar en la organización en la que estoy trabajando sobre lo que estoy vendiendo. Porque probablemente sin eso pues como, bueno, si yo no confío o no conozco lo que estoy vendiendo, pues realmente como ¿cómo voy a convencer a la otra persona, no? Entonces que, está ahí. ¿eso de Leaderslab? Sí, exacto. O sea, me siento a preguntarle a la persona como, bueno, descubramos los dos que es Talent, que es Teacher y que es Leaderslab porque, estamos perdidos. Hay casos de casos, pero bueno. Exacto. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito más. Hay gente que de pronto no tenga el contexto de un speech de ventas. Entonces, es literal lo que ven en pantalla, ¿no? Una conversación con un cliente potencial en la que expones la propuesta de un producto o servicio, ¿sí? El speech de ventas no es una fórmula secreta o no sé, un pergamino con cierto tipo de palabras que van a enamorar a la persona, no. El speech de ventas es como ese tipo de conexión que van a tener con el cliente y cómo van a poder expresar todo lo que van a empezar a venderles como tal, ¿verdad? Exacto, y no simplemente es hablar de lo que decía Alexis, como un pergamino y mejor dicho, yo lo tengo todo súper memorizado y analizado, que era algo que estábamos
incluso hablando los dos el día de ayer, y es Mamá, cuando uno habla de un ¿por qué? speech de ventas, es poder hablar de un flujo también. O sea, cómo voy a hablar yo con fluidez con la persona a la que le estoy vendiendo y cómo eso se va a tornar en una conversación y no en algo más bien acartonado en donde yo estoy como un robot repitiendo un montón de palabras y realmente no sé qué es lo que estoy diciendo. Entonces, un speech de ventas es realmente, detrás de todo eso, una conversación fluida en donde yo conozco el producto y puedo, digamos que, adaptar esa conversación a diferentes cosas. Exacto. Entonces, bueno, el speech de venta, ¿qué es lo que busca? A ver, creo que mucha Galindo acá. Ya. ¿Qué es lo que busca un speech de ventas, Galindo? Entonces, aquí colocábamos 3 cosas, que era primero, Ujú. presentar el producto o servicio de una manera atractiva, ¿sí? ¿Por qué, Galindo? ¿Por qué colocarlo de una manera atractiva? Era lo que yo estaba diciendo. Entonces, si uno presenta algo de una forma Yo muy acabo ya. plana o muy... ¿Quién Pero está ya hablando? hablé Tranquilo, tranquilo. Ya con lo sé. la... Dale. Listo, listo. Entonces, listo. Si yo presento algo de una manera muy plana o muy técnica o no me están entendiendo qué es lo que estoy diciendo, pues probablemente para las personas no sea atractivo porque de principio pues no le estoy metiendo como toda la ficha a de verdad persuadir a partir de las cosas, digamos que chéveres que uno puede llegar a resaltar de lo que uno está vendiendo. Entonces, si yo me voy por lo plano y digo como, bueno, por ejemplo, IGT es una oportunidad que te permite y entonces vas a poder tener, claro, probablemente eso tenga que ver con lo que yo esté diciendo dentro de mi discurso y las cosas que yo esté resaltando, pero también la forma en la que lo esté diciendo, porque si yo estoy súper triste ahí vendiendo el programa, como que pues probablemente digan, bueno, ¿qué tipo de programa es ese? Que el tipo está súper aburrido vendiendo. Entonces, hacerlo atractivo también tiene que ver mucho, claro, con la actitud con la que yo estoy diciendo las cosas, pero también qué tanto conozco yo el programa que lo hago de alguna u otra forma, digamos que divertido o algo que de verdad necesito porque estoy conectando con las emociones de las personas. Exacto. Entonces, digamos que vendría yo a tocar ese punto ahí. ¿Galindo ha trabajado alguna vez en ventas? Sí, 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 sí. He ¿En trabajado, dónde? o sea, ha sido algo súper informal, pero bueno, he vendido comida de mascotas, he vendido zapatos, he vendido cosas de miscelánea, he vendido muchas cosas, pero sí, digamos que esos han sido mis trabajos de venta. Pero así, ¿en qué lugares ha vendido ese tipo de cosas? ¿Aquí en Colombia? En Colombia, sí, Ah, ok, obvio. ok, ok, listo, 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 perfecto. Listo, entonces el otro punto es como ser un guía para hablar correctamente del producto, es algo muy importante, ¿no? Como que nosotros somos las personas que vamos a llevar como el flujo de la conversación o de la llamada. Entonces es de vital importancia nosotros ser las personas que vamos a ser el dominante, ¿no? Y cuando decimos dominante no es que vamos a empezar a hablar un 80% y que el cliente se quede así esperando hasta que se termine para decirle, bueno, voy a dar una vuelta, ya vuelvo. Sino que ya en serio como que ellos sientan que le están recibiendo esa información, que también están preguntando, que sea como muy recíproco todas las preguntas que se vayan a hacer, y eso es muy importante. Si nosotros nos sentamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, vamos a aburrir al cliente y en realidad nunca va a terminar comprando, ¿no? Y lo que yo le decía a Galindo ayer, las personas compran por emoción, ¿no? Cuando usted está en Facebook, usted va bajando y ve una camisa así en promoción y usted, pum, le da clic y ya. Y usted llega y pregunta, la gente pregunta precio, que no sé qué, y es como que quiero comprarlo ya. Entonces, más adelante vamos a ver cómo tratar ese tipo de clientes, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esa guía para ese tipo de personas, ¿listo? Y la otra es convertir clientes potenciales o prospectos en clientes reales. Exacto. Y ahí básicamente hablamos de, conectando mucho lo que estaba diciendo aquí Torres, es la necesidad de poder conectar con las personas a las que les estamos vendiendo. Entonces, probablemente si yo me acerco a alguien a decirle como, bueno, mira, puedes ir a tomar un intercambio que incluye X beneficio o incluye X requisito o lo que sea, pues para las personas digamos que, claro, pueden decir como, sí, listo, me interesa, pero ¿cómo vamos a pasar de ese me interesa o ese quiero saber más a realmente alguien que diga como sí lo voy a comprar o sí voy a obtener es porque de verdad lo quiero? Entonces creo que no es tanto como de me interesa, sino lo necesito, lo quiero y pues básicamente cómo convertir eso a través de la escucha, que era lo que estaba diciendo Alexis. Si yo me siento a hablar, por ejemplo, Alexis, no sé, ¿qué tan hablador te consideras? ¿Qué tan hablador? Sí, sí, sí. ¿En ventas? No, no sí, obviamente. Donde sea. Súper bueno. A ver, mi experiencia
Ha sido como mente de tiburón. Mi experiencia ha sido ahorita lo que yo le comentaba es que yo trabajo en una academia de inglés, ¿no? Y en esa academia de inglés Ujú. pues prácticamente hay un equipo comercial muy fuerte, o sea, ese equipo comercial todos los días tiene que estar haciendo matrículas, todo el día tiene que estar haciendo como esos procesos y yo he sido como las personas que antes capacitaba y de todos los casos de experiencia han sido como que he podido captar un poco de cómo ha sido el proceso de cada uno y eso como que me ha brindado un poco de experiencia en esa parte. Pero, super check. ¿Listo? Exacto, listo. Porque básicamente estás escuchando a las personas, entonces era mucho lo que decías y era no simplemente quedarme con hablando y hablando y hablando, sino escuchar a la persona, escuchar sus necesidades, escuchar qué quiere, escuchar si le están gustando los beneficios o no, que haga preguntas y demás. Entonces básicamente uno cuando está vendiendo debe escuchar más que lo que está hablando. Entonces para poder convertir, digamos que a las personas en un prospecto real, pues digamos que viene un trabajo de toda esta parte para que sea posible, ¿no? Entonces, si nosotros de verdad conectamos a las personas y llegamos, digamos que a converger todo este tipo de cosas de las cuales estamos hablando, pues probablemente la persona sí presente un interés real y no simplemente porque estamos acercándonos o sabe un poco del tema y ya. Entonces, digamos que eso es poder convertir clientes potenciales en prospectos de clientes reales. Exacto. Entonces, bueno, ya entrando un poco más como en forma en cuanto al speech de ventas, hay que tener 4 puntos importantes. ¿Listo? Entonces, el primero y el más importante es el conocimiento de la organización. Eh, Hablábamos nosotros que literal, o sea, no podemos hablar de programas, no podemos hablar de ese tipo de experiencias si nosotros en realidad no conocemos de ISEC. Y puede ser muy redundante y como que, ay, ¿cómo no va a conocer de ISEC? Ay, es lo de los voluntariados, es lo del, ay, que no sé qué. Hay veces que la gente no sabe el propósito de nuestra organización, no sabe muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando vayamos a tener una cita de ventas. O sea, eso es realmente importante. O sea, imagine usted trabajar, por ejemplo, en la academia de inglés donde yo trabajo y que usted no sepa absolutamente nada de cuáles son los procesos académicos, cuáles son las experiencias que va a tener, cuáles son los niveles. O sea, si usted no sabe nada de eso, en cuanto a la empresa, cuánto tiempo lleva, o sea, eso es lo que da como la credibilidad a la hora de comprar. Y como decíamos que las personas compran por emociones, hay veces que también hay personas que, ahorita más adelante lo vamos a ver, como ese tipo de personas que son muy preguntonas, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando preguntan la empresa, cuánto tiempo llevan, casos de éxito, etcétera, etcétera, es muy importante, ¿listo? Y el otro punto es los beneficios, ¿cierto, Galindo? Así es. Entonces, cuando hablamos de beneficios, pues obviamente sabemos que son las cosas que nosotros podemos resaltar más del producto o servicio que estemos ofreciendo, pero aparte de las cosas que resaltan, son las cosas que sabemos que se conectan más con las necesidades de las personas. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta aquí siempre el valor agregado de lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, ¿qué está diferenciando, digamos, un intercambio que nosotros ofrecemos, pues obviamente a otro país, de otros intercambios que pueden ofrecer en otras organizaciones? Y es también mucho conectar esto con lo que estaba diciendo Alexis y es, claro, yo conozco la organización, entiendo su propósito, pero además entiendo el propósito del programa y con base en eso entiendo su papel diferenciador. Entonces, con base en eso yo puedo decirle a una persona fácilmente, mira, tú necesitas este programa porque tiene probablemente beneficios que te ofrezcan otros con otras organizaciones, pero el punto diferencial es X o es Y y eso va a hacer que la persona se incline un poco más a decir, sí, quiero tomar este programa. Entonces hay que entender efectivamente muy, muy bien cuál es ese valor agregado que tiene pues, el servicio o producto que nosotros estemos ofreciendo. Exacto. Y eso es muy importante, la verdad. Y el otro punto muy importante es el manejo de las resoluciones. Aquí hago referencia, aquí no resoluciones de ministerio, nada. No, aquí cuando hablamos de esto de resoluciones es como ser unas personas que en el momento en cuando tengamos ese speech de ventas vamos a tener un factor muy importante que es que siempre nos van a salir con preguntas que uno no, uy, como que respondo, ¿no? Como que, uy, cuando me preguntaron esto acerca de OGX, cuando me preguntaron esto acerca de Leaders Lab, no tengo el conocimiento del programa, etcétera, etcétera. Se queda uno como mudo o a veces no sabe qué responder. Yo creo que a más de uno le ha pasado eso en algún momento. O sea, Galindo, cuando usted estuvo trabajando, vendiendo zapatos y las misceláneas que nos dijo, ¿no le pasó alguna vez eso? Como que le hicieron preguntas o cosas así como que, no sé, de cualquier tipo de cosas. Sí, un montón, siempre pasa algo. Y
más que todo era como inclinado al hecho de cosas que yo no sabía. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el zapato, pero ¿y este zapato qué material o cómo está armado o lo que sea? Y yo, bueno, pues hasta allá no llegó mi información. Entonces, pues probablemente por eso la persona decía como, bueno, si el man no conoce el programa, o bueno, el zapato, ya El estoy hablando de producto. programas, si el man no conoce el zapato o no sabe cómo se hizo y ni siquiera sabe contestarme, pues, o sea, ¿qué está pasando ahí? Claramente será un problema, pero creo que lo veo más especificado incluso en un contexto ahí de seco, cuando yo fui parte de, bueno, yo fui parte de una ICX, entonces eso fue en ISEC en Sinaloa, entonces yo fui miembro de ISEC en Sinaloa y muchas de las preguntas que siempre me hacían era como, bueno, o sea, tú me estás vendiendo un intercambio en un país, bueno, digamos que no importa tanto el país, pero en un estado de un país en donde sabemos que pues hay narcotráfico, hay violencia, y siempre me decían como, bueno, probablemente si yo me voy a Sinaloa, por allá hay una balacera, me muero, me secuestran, algo me va a pasar. Entonces, claro, ese era como el problema que siempre me estaban poniendo, pero pues ahí hablábamos de prever que esa pregunta siempre estaba, de verdad, siempre estaba esa pregunta. Entonces, ¿cómo la iba a contestar yo? Obviamente siendo un miembro de ese que en Sinaloa Cultura, usted y dice, siendo eso un es cultura. colombiano que estaba, y siendo un colombiano que estaba tomando su intercambio también, porque yo estaba como ahí tomando mi intercambio, siendo miembro de ese que en Sinaloa. Entonces, pues no, básicamente decirles como de verdad, desde mi experiencia, pues yo me he dado cuenta que no es así para nada. A pesar de que cuando estoy allá una balacera, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, pues digamos que desde mi experiencia yo podía, digamos que llegar a manejar como ese problema que me estaban presentando porque preveía la situación. No era como que llegara y ellos me preguntaran de la nada y yo no supiera qué contestar porque sabía que probablemente esa pregunta estuviera sobre la mesa. No, y pasa, y hay que decirlo, ¿no? Porque imagínese que llegue el IPI allá y prrr, la primera balacera, bueno, ya estaba advertido. Pero lo No fue tanto recibieron. así, o sea, es que Ah, pasaron pero sí lo cosas. De recibieron con hecho, balacera. no, eso pasó como a mitad de la experiencia. Lo que pasa es que hacía mucho no había una balacera y justo como que atraparon al hijo de yo no sé quién. Bueno, eso fue un embrollo ahí, pero fue cosa de un día, nadie resultó herido, entonces todo bien. Pero pues obviamente son cosas que pueden pasar, pero digamos, yo hacía mucho la comparación como, ¿tú crees que eso no puede pasar en Colombia? Sabemos que en nuestro país pasa, entonces, como No, porque me va a dar aquí miedo ir a un jamás. país en el que probablemente pueda pasar lo mismo que pasa aquí en Colombia. Entonces, como claro, ahí ya el discurso se iba hacia otro lado, pero pues la idea era darle resolución al problema que ellos me estaban planteando, que es como el punto central. Exacto. Y bueno, ya el último punto es como que eh, lo que hablábamos, ¿no? Como una comunicación afectiva. Y es que, a ver, a mí me gusta colocar este ejemplo y siempre lo doy, ¿no? En cuanto a la comunicación afectiva, es cómo brindamos ese mensaje. Como todo lo que estamos hablando anteriormente, lo planteamos a la hora de cuando tenemos una cita de ventas. Y es algo como que, a ver, le cuento una experiencia. Un amigo de nosotros que trabajaba ya en la academia, él era un asesor comercial. Y siempre que llegaba alguien decía como que, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y uno decía, uy, pero este man, ¿cómo matricula a los amigos? O sea, tiene muchísimos amigos. Siempre llegaba gente y lo hacía. Entonces, un día yo me le acerqué y le pregunté como que, venga, Pablito, ¿usted por qué trae tanta gente a estudiar en la academia, no? O sea, ¿por qué no trabaja como los datos de las empresas? Que no sé qué. Dice, no, es que esos son datos de empresas. Y cuando dice, no, es que yo los trato súper bien y tal, tal, tal. Y yo, claro, o sea, la forma era una persona realmente afectiva y literal, o sea, usted podía tener un mal día, pero llegaba y como que el buen trato, como que quiere un vasito de agua, un cafecito, lo que sea, es algo como que muy genial, ¿no? Y no solamente con ese tipo de cosas, sino también en la forma en cómo usted expresa, cómo saluda. Imagine que una persona venga como un poquito amargada el día, que puede que pase. Y la otra persona que llegue y le diga como, bueno, ¿qué quiere, no? Como que, ah, sí, tal. Y lo trata así como todo súper feo. Entonces, creo que hablando de mucho de cómo conecta, de que la gente compra por emoción, que no sé qué, a veces el maltrato, de pronto, o la mala atención al cliente, eso puede afectar mucho, ¿no? Entonces, ser una persona afectiva a la hora de vender es algo súper importante ahí que deben tener en cuenta que les va a funcionar muchísimo. Incluso algo que teníamos en cuenta con Alexis cuando estábamos conversando era el hecho de probablemente uno también tiene que, digamos que moderar como esa emoción con la que puede acercarse a las personas, porque probablemente hay gente que es un poco más seria o más madura o que es muy cerrada, entonces si uno llega como, hola, entonces claro, probablemente digan como no, o sea, como que falta de seriedad o algo por el estilo, entonces creo que también es mucho de poder conectarse uno con los sentidos
y entender si las personas se están sintiendo cómodas o no. Y claro, la idea es siempre estar con esa emoción y con esa comunicación afectiva, como decía aquí Torres, pero es muy importante también saber moderarla en caso de que pues toque, ¿no? Pero nunca perderla, porque pues probablemente si somos personas también súper desconectadas o poco empáticas, pues las personas se desconecten por total de lo que, pues de todo lo que les estoy hablando. Es como tener un balance, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, usted va al centro, bueno, aquí en Cúcuta se le dice el oitivo de la Alejandría, y usted, hola mi rey, ¿qué va a comprar? ¿Qué tal? Y dice, uy, ya lo están tratando súper bien, ahora, ya, check. Pero, digamos, no en todas las personas funciona, entonces, eso también toca mirar algo que vamos a hablar ahorita más adelante, que es un punto muy clave. Entonces, vamos a pasar las PPTs y aquí ya empezamos como con los tips como tal, ¿no? Y el primero es como que tenemos que adaptar el discurso dependiendo del cliente, ¿no? Y lo que hablábamos precisamente ahorita, ¿no? Hay diferentes tipos de clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontaríamos un tipo de cliente dependiendo de... Perdón. Un tipo de cliente dependiendo de lo que estemos vendiendo, ¿no? Si estamos vendiendo zapatos, no vamos a tratarlo de la misma manera, tenemos que adaptarnos diferente. Y también hay muchas necesidades que son también diferentes. Entonces, hay personas que tienen la necesidad de irse a un intercambio, que para validar las prácticas profesionales en la universidad, que si estamos vendiendo Leaderslab, pues necesitan hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el liderazgo en los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Y va a decir algo? No, no, no. Listo, Next. listo. Next, listo, perfecto. La otra muy importante que estamos hablando es que tenemos que conocer mucho, pero mucho el producto. Hay personas que literal no conocen todo lo que tiene que ver con talento global o con el voluntario global o profesor global, teniendo en cuenta que tenemos tanto como entrante y saliente, ¿no? Y también como esta nueva propuesta que tenemos en ISEC en Colombia, que es Leaders Lab, ¿no? Tenemos demasiadas cosas importantes. Mira, lo que está diciendo Miguel, ¿no? Hay que hacer Exacto, preguntas sí, eso iba a clave decir. para adaptar el discurso. O sea, se le adelantaron. Entonces, lo que hablábamos también ahorita, y como que tiene que ser todo recíproco, no hablar solamente nosotros, sino que también preguntarle a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también saber cuál es nuestro producto foco y cuál es el producto que más se alinea con el cliente, ¿no? Exacto, sí, yo tengo que saber obviamente a quién le estoy vendiendo, pero también lo que estoy vendiendo, que era lo que estábamos diciendo. Y eso se enmarca desde saber, pues, qué, o sea, qué compañía lo está ofreciendo, en este caso, pues, ISEC, que pues ya sabemos que es una organización con un propósito y demás. Pero de nuevo lo que les decía, ¿cuál es el propósito de vender Leaders Lab? Obviamente el liderazgo, hay una parte de poder contribuir a la educación, cuál es el propósito de voluntario global, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que conectarnos muy bien con ese propósito y entender muy bien las características, entender muy bien los beneficios. Entonces, si estoy hablando de un intercambio, las duraciones, cuánto vale, cuáles son las formas de poder llevar a cabo un proceso, cómo aprobarme, cómo va a ser el seguimiento. Todo eso es importante tenerlo en cuenta, no simplemente de una forma en la que yo me lo memorice tan bien que me lo sepa, porque probablemente en el discurso, si lo tengo muy memorizado, como no lo voy a poder expresar de esa manera. Entonces, aprendérmelo de una forma en que de verdad yo me lo sepa sin tener que como grabármelo en la cabeza porque me lo sé de memoria. Entonces, si uno lo hace de esa manera, primero no se va a ver acartonado y segundo, pues digamos que el conocimiento va a poder adaptarse según la conversación. Entonces, era mucho lo que decía Miguel ahí en el chat y es pues hacer preguntas claves para entender pues realmente qué es lo que quiere esta persona a la que le estamos vendiendo y pues yo obviamente adaptar el discurso para poder ofrecerle los beneficios que probablemente le interesen más o darle la información en torno a, digamos que un entendimiento muchísimo más claro. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues evidentemente hay que conocer muy bien los productos, pero entender también su propósito. Entonces no es simplemente vender por vender, sino nosotros como organización cómo vamos a impactar a través de la venta que estamos haciendo. Exacto. Y es que yo creo que es re importante saber sobre el producto porque creo que cuando uno no sabe mucho del programa, creo que cuando uno está transmitiendo un mensaje se ve mucha inseguridad. Y cuando se muestra esa inseguridad de que no sabe, de que cuánto tiempo dura, y que por qué este programa vale más que el otro, si usted responde así como con dudas, le está generando muchas dudas a la persona de en realidad si esto es serio. Y también algo que hablábamos con Garindo era que
cuando presentamos ese tipo de inseguridades, es mucho más difícil volver a recuperar la confianza de las personas porque somos jóvenes, ¿no? Entonces ellos ven como que eso también es un voluntariado, ¿será que me van a cumplir? Son 2 millones de pesos que tienen que sacar, si más o menos, si toman un programa long. No sé, hay muchos factores que pueden afectar. Entonces hay que tener muy buen conocimiento del programa o del producto o el servicio para que tengamos un buen speech de ventas. ¿Listo? Siguiente punto, y que estábamos hablando también con Galindo, y era que tenemos que conectar con el prospecto, ¿no? Entonces, aquí era lo que yo les decía, el ejemplo de mi amigo, ¿no? Cuando mi amigo hablaba muchísimo con las personas empatizaban mucho con él. Y es algo muy importante porque cuando usted rompe ese hielo, esa muralla de que como que hay clientes que llegan y quiero información del producto. Y esperan que uno le hable, ¿no? Pero usted tiene que ser el dominante en la llamada y también tiene que hacerle preguntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Galindo ¿usted qué tipo de cliente se considera cuando va a ir a comprar algo, ¿no? Cuando va a comprar zapatos o misceláneo. Bueno, como cliente creo que depende mucho, o sea, hay veces en ¿Es que canzoncito o ya no es canzoncito? Diga la verdad. yo soy súper cansón, yo para todos los aspectos de la vida soy muy cansón realmente, entonces cuando va a comprar algo de lo que no estoy muy seguro, probablemente sí haga muchas preguntas, de muchas vueltas, me demore tomando la decisión, pero si estoy muy seguro o de verdad estoy muy convencido por lo que me está diciendo la persona, por la calidad de lo que sea que esté comprando, pues digamos tome la decisión muchísimo más rápido. Pero creo que esa decisión también se ve muy encaminada como al servicio que me estén ofreciendo, porque es que hablar de ventas también tiene que ver mucho con, digamos que poder ofrecer un buen servicio de ventas, como un customer service, pues que obviamente esté muy enfocado. Exacto. No como que, por ejemplo, en nuestros programas, que yo contacte un IP, a los 3 días vuelvo a responderle, porque probablemente pues vaya a ser, digamos que, primero generar un disgusto, pero generar también como una falta de conexión. Exacto, y es como el seguimiento, ¿no? La constancia hace también como que uno, lo que hablamos y retomamos mucho este tema, ¿no? Como que uno compra por emoción. Y hay veces que si alguien se escribe o pregunta o hace cualquier tipo de acción como un first contact con las personas para preguntar sobre el producto, si uno como que le da la información y no le lleva un seguimiento o lo deja ahí, la persona se olvide y luego sigue bajando en Facebook y encuentra otras oportunidades o otras empresas que están ofreciendo este mismo programa de liderazgo, este mismo programa de voluntariado en otro país, etcétera. Entonces es muy importante conectar con el prospecto, llevarle seguimiento, tenerle un buen trato, etcétera, etcétera. Si encuentran con un cliente así como Galindo, que es un poco complicado, bueno, adaptarse a él, ¿no? Como que saber qué decirle, saber cómo tratarlo, decirle, ve Galindo, tenemos estas oportunidades, estamos en el Blue Mail, entonces tenemos descuentos especiales, Entonces eso es muy importante, ¿listo? Pero para poder hacer todo eso, tenemos que tener un buen conocimiento del programa, ¿listo? Listo. Perfecto. Pasamos al siguiente punto. Listo. Creo que ahí ya está chévere. Sí. Listo. Entonces aquí hablamos de dirigirnos con pasión y pues cuando hablamos de pasión obviamente es poder conectar el discurso de ventas con ánimo, que era lo que veníamos diciendo, con una actitud pues que sea de alguna u otra forma un poco, digamos que muy buena o muy efusiva, que permita conectar con la persona y pues permita conectar ese punto que queríamos y era ser empáticos, ¿no? Pero pues obviamente también hablar de las emociones, que era lo que nos decía Alexis, y es pues cuando uno está comprando se conecta mucho con las emociones. Y aquí hablamos de nosotros somos voluntarios dentro de una organización que tiene un propósito. Entonces siempre recordemos cuál es ese propósito, que creo que lo he mencionado incluso durante casi que todo el espacio, y es la organización tiene un propósito, los programas tienen un propósito, pero nosotros también debemos tener un propósito. Y probablemente ese propósito sea muy personal o muy profesional, o más bien sea un propósito que quiera hacer, digamos que, tener un objetivo mancomunado, pero es muy importante de verdad creer en lo que estamos vendiendo. Entonces, si yo no creo en Leaders Lab, pues me va a ser, por ejemplo, muy poco probable hacer que alguien se conecte con Leaders Lab o que lo entienda o que de verdad llegue a creer que lo necesita o que lo quiere tanto, pues que evidentemente no va a suceder la venta. Entonces hay que dirigirnos con pasión y creo que uno puede lograr eso pues contando una historia, que creo que más adelante vamos para allá. Entonces, crean mucho, de verdad, crean mucho en los programas, estudienlos si creen necesitarlo, estudienlos más allá simplemente de los beneficios, del precio, de lo que siempre estudiamos,
Y de verdad, dense cuenta que lo que ustedes están vendiendo lo están haciendo con pasión, que creo que al final pues, siempre imprime un sello a todo lo que hagamos, digamos que es diferencial y nos permite poder movernos con muchísimo más facilidad pues, en el término de emociones y de sentimientos con las personas con las que estamos hablando. Y ahí para acentuar un poco lo que estoy diciendo, y es que prácticamente nosotros en IESEC, o sea, nosotros obviamente no tenemos un sueldo, ¿no? Y literal, si estamos haciendo algo es porque literal a nosotros, la paga a nosotros es la pasión que tenemos por la organización, ¿verdad? Y yo creo que Así hay es. veces, hay momentos en los que nosotros nos desconectamos un poco de lo que es IESEC y nos olvidamos de lo bonito que es y todo. Y eso afecta un poco a la hora de cuando estemos ejerciendo, sobre todo si son coordinaciones de ventas. Creo que si no están conectados con el propósito de ese, como que si no creen en eso tan bonito, es como que se les está acabando la paga, o sea, no les están pagando bien y el buen pago es como estar muy bien conectado con la organización, estar conectado con IESEC, sentir es como ese juego como interno cuando esa emoción que uno cuando aplica ATL, cuando aplica VP o cuando aplica el CP, o sea, como sentir esa energía es la mejor paga del mundo. Entonces, cuando ustedes estén vendiendo, hágalo con mucha pasión, porque créanme que ustedes lo que están vendiendo no es un programa, sino están vendiendo una experiencia y van a cambiarle la perspectiva a una persona de una manera como lo ha cambiado IESEC de manera local ustedes a una persona, pero de manera internacional y con otro tipo de culturas y demás. ¿Listo? Perfecto. A ver, la siguiente diapositiva es aquí ya hablando un poquito más de storytelling. Y es que lo que hablábamos ayer con Galindo, que Galindo nos estaba comentando, que hacía parte de Sinaloa. Yo creo que contar historias, ¿sí? De como cosas que han pasado, etcétera, etcétera, conectan mucho con las personas. Entonces, no sé, Galindo, si quiere comentarnos una historia. Yo no he podido tomar un programa, o sea, para los que no saben, yo en IESEC en Cúcuta, bueno, en IESEC como tal, llevo sino apenas desde febrero del año pasado, o sea, hasta ahorita estoy cumpliendo un año, un año y algo. Y, o sea, no he tenido la experiencia, ¿no? Pero a mí me gustaría tomar una experiencia de OG Talent algún día, o sea, ya tengo un fee gratis ahí para... Entonces, sí, tenemos. Entonces podemos aplicar un día a aplicar una oportunidad, pero no he tenido el tiempo, no he tenido eso, pero más adelante. Pero usted que sí ya ha tenido como esa experiencia, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo les cuento que cuando uno habla de testimonios o uno cuenta su propia historia, conecta muchísimo más, porque digamos que es una muestra más clara de realmente yo que estoy comprando, cuál ha sido la experiencia de otras personas. Entonces, cuando yo vendía Talent, porque pues yo fui parte de OGTA en alguna vez de mi historia IESECA, siempre contaba la historia de mi experiencia. Entonces yo decía, bueno, yo viajé a México, viajé con miedo, viajé siendo así, siendo asá, llegué siendo una persona pues diferente, habiendo desarrollado tales habilidades, habiendo conocido un país que, o bueno, digamos que en este caso un estado, porque yo ya conocía México y por lo menos yo, por ejemplo, simplemente por eso yo creía que mi experiencia no iba a ser, digamos que tan diferenciadora, pero conocí un estado pues, que está en el norte de México y ahí me pude dar cuenta de otras cosas de la cultura mexicana, de las personas que me hospedaron, que incluso pues hoy en día son como mi segunda familia literal, de la comida, de los paisajes, de nuevo como de la cultura, de verdad, de todo lo que yo aprendía, la música, cómo bailaban, todas las costumbres que tenían, me conectaron muchísimo, pues no solo con el país, sino con la experiencia. Pero más allá de eso, digamos que a lo que yo iba era hacer mis prácticas pues de la universidad y ahí pues evidentemente también me pude dar cuenta que yo podía desarrollarme profesionalmente. Entonces, cuando yo contaba esto, pues obviamente como contaba un poco más de la historia, la gente se conectaba y empezaba a hacerme preguntas. Entonces, cuando uno está contando una historia o está mostrando un testimonio o algo, pues probablemente surjan muchas preguntas, perdón, que quieran pues obviamente conocer más sobre la historia. Pero más allá de eso, esto puede conectar mucho más a las personas por lo que yo les estaba diciendo, porque se ven reflejadas en lo que uno está contando. Entonces, aquí de nuevo volvemos a jugar con algo de emociones y es qué tan buena ha sido la experiencia de los demás que yo quiera tomar esa experiencia. Entonces, contar una historia, por ejemplo, como la mía, que a pesar de que hubo una balacera y pasaron mil cosas, porque de verdad me pasaron muchísimas cosas, pues fue una buena experiencia y fue una experiencia que valía la pena, ¿no? Entonces yo no hubiera cambiado que pues hubiera pasado la balacera.
No hubiera cambiado que se me hubiera perdido una billetera, no hubiera cambiado que se me hubiera dañado el computador. Entonces pasaron tantas cosas que creo que todo, incluso lo negativo, le aportó a la Exacto, experiencia y exacto. a la persona que yo salí siendo de ahí. Y a partir de eso, pues las personas obviamente pueden decir, definitivamente quiero tomar ese programa. ¿Qué pasa? Que probablemente no todos aquí hayamos tomado un intercambio con IESEC o con alguna otra organización, pero la idea es siempre tener un punto de referencia de una experiencia tan buena que yo siempre quiera contar. Exacto, y esas experiencias son inolvidables. En Colombia se ven todos los días y se quieren ir. Pero bueno, bueno. Listo, perfecto. Y ya como por último punto, creo que es el último punto, y es como prepararnos para las objeciones, ¿no? Y entonces, aquí como decía Galindo, hay momentos en el que vamos a estar hablando, vamos a estar socializando de muchas cosas del programa, y hay gente que siempre va a sacar pero, ¿no? Uy, pero es que eso está muy caro, uy, Exacto. pero es que eso tal cosa, uy, pero es que si uno va para allá, para México, lo van encendiendo a bala, que no sé qué. No, eso son muchas cosas, ¿no? Y uno ve como que, uy, pero es que estamos en Colombia, papá, o sea, estamos peor, no mentiras. Pero hay cosas como que como que uno dice como que, bueno, es una experiencia. No, no, no necesariamente eso. Se me escucha suave. Se me escucha bien, Galindo. Si yo te escucho bien. Sí, súbale volumen ahí, Lau. Es que no, es que a él lo escucho bien, pero no, a ti te escucho un poquito pasito. Es el poder de la conexión. No, mentiras. Ahí, ¿suena mejor? Bueno, listo, y como le venía comentando, esto, se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, las objeciones. Siempre van a salir objeciones. Digamos, por ejemplo, algo que pasa en donde yo trabajo y es como que siempre dicen como que, bueno, yo sí voy a aprender inglés. Y yo, pues, ¿qué te diría, no? Es un 50-50, ¿no? Entonces, ahí uno aprende, ya está preparado, ya está como que es muy repetitivo y uno ya sabe qué responder, ¿no? Pues usted va a poder aprender inglés, pero usted también tiene que poner de su parte. Esto nosotros brindamos todas las herramientas necesarias, pero la experiencia se la va a hacer usted en el salón de clases, si usted presta atención, si asiste a clases, etcétera, etcétera. Es lo mismo con los programas de IESEC, ¿no? O sea, nosotros le vamos a brindar todas las herramientas, el seguimiento, pero a la hora del té, la experiencia se la va a hacer usted mismo allá, ¿no? Como que, ¿qué va a hacer? También si usted no le gusta Sinaloa, ¿para qué se va a ir a Sinaloa, no? O sea, aplique otra oportunidad. O sea, esas son cosas que deben tener muy en cuenta. Y si le van a dar como objeciones, ustedes siempre tener como el as bajo la manga, ¿no? Como que, no, es que en Sinaloa hay muchos tiroteos, ¿no? Bueno, pues tenemos Ciudad de México, ¿no? Que en México no. Bueno, tenemos en Panamá. No, que en Panamá tal cosa, no. Tenemos en Argentina, así sucesivamente, pero siempre estar como preparado para cualquier se cayó. ¿Qué? Pero bueno, ¿listo? Entonces, algo que quiera aquí complementar, Galindo. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, o sea, muchas veces a uno le pueden salir con mil peros o con mil problemas o mil preguntas que uno no sepa cómo solucionar, pero pues ahí viene la parte de adaptabilidad primero, cómo voy a adaptar mi discurso pues según lo que la persona me está diciendo o el problema que me está presentando, y segundo, cómo voy a prever esas situaciones, entonces, cómo voy a prever que probablemente si voy a ir a, qué sé yo, no sé, Rusia, alguien me vaya a preguntar por lo que está pasando en Ucrania, que pues bueno, no recomendaría que alguien se fuera para allá en este momento, pero cómo voy, digamos que yo, a prever ese tipo de situaciones, y probablemente hay unas que yo no vaya a prever y que simplemente me cojan, digamos que desorientado, o pues sí me agarren como sin saber qué responder, y yo siento que lo mejor es, evidentemente, digamos que tomarse unos segundos eh, para poder Estaba haciendo mal. pensar, Santiago ya obviamente. quiere ir a Sí, sí, volear él plomo está ya. ya, mejor dicho, emocionadísimo. Entonces, sí, básicamente ver cómo puedo responder, pero tomarme unos segundos para pensar, y si de verdad yo no sé cómo responder a eso, decir como simplemente voy a preguntar y voy a averiguar, o voy a tratar de construir una propuesta respecto a lo que me estás diciendo, pero que no se vea tampoco como que no le quiero dar solución al problema que me está presentando. Exacto. Y es que es complejo, es complejo. También hay muchas cosas, muchos factores que siempre van a salir. Y yo creo que hablar con determinación, como tener ese conocimiento, tener siempre una respuesta, tener muchas cosas preparadas al mismo tiempo es demasiado importante. Ahorita, bueno, yo creo que con este slide creo que terminamos. Pero yo hoy en la tarde estaba viéndome un video, sí, estaba viéndome un video que me gustaría ahorita como proyectárselos un minutico para que
pues, vieran cómo es tener un buen speech de ventas en la vida real y cómo se ve de pro una persona cuando en realidad lo está ejecutando. Entonces, perdón por acá, voy a colocarme yo solito aquí, qué pena mocharlo ahí un segundo, Galindo, pero voy a abrir el video, ¿listo? Tranqui. Entonces, ahí si alguien tiene dudas, tiene preguntas, pueden hacerlas ahí en el chat para ir resolviéndolas, para sacar nuestra resolución de problemas acerca de esta. A ver. Guardado. Listo. Voy a compartir pantalla. Listo. Un segundo, chicos, un segundo. Ya lo voy a colocar, Gabriel. Listo. Bueno, mire, voy a colocarles este video. Es súper impresionante la manera en cómo este muchacho habla, ¿no? Entonces, voy a ver si me sale aquí en la pantalla. Me dicen si le sale. A ver. Aquí. ¿Listo? Me dicen si suena también. Voy a quitar el audio de acá. Ser los mejores en interacciones será solo el comienzo. En TP hoy vamos por más. Somos la generación que domina el mundo digital, la referencia en tecnología que conecta al mundo. Experience Tech, determination driven. What's this? Makes you a soup for 24 hours. Ya. Pero bueno, listo. Pues prácticamente eso es lo que queríamos mostrar. No sé si dieron cuenta de cómo saber tanto del programa es tan importante. O sea, conecta muchísimo con el cliente, demasiado. O sea, si ustedes saben, con esta información, con experiencias, con data, con cifras, con estadísticas reales, cualquier tipo de productos, servicios, si le preguntan cuántos voluntariados han hecho en IS que en Colombia y los tengan súper claros, cuántos han sido los casos de éxito, etcétera, etcétera, son puntos muy importantes y ese conocimiento da muchísima credibilidad a la hora de cuando se va a vender. Si usted es una persona de que no entendemos nada, pues es que es un tema complejo, pero ahí mismo nos dimos cuenta de que la verdad es una persona con muchos conocimientos, que tienen esos conocimientos de financieros, y pues nada, confunde y reinará. Puede ser, pero igual compramos. ¿Por qué? Compramos por emoción. Pero listo, chicos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Galindo, ahí por su espacio, la verdad. O sea, yo le propuse a Galindo como que, Galindo, vamos a hacer un leg en Externado y ahí ese que en Cúcuta. Y él me dijo, sí, de una. Entonces, esa disposición me gustó, súper chévere. Muchas gracias a todas las personitas de IS que en Externado, que están aquí, ahí súper comprometidos. Esto estuvo grabado, entonces más tarde yo de pronto lo estaré subiendo ahí a nuestro canal para ya como compartirlo para esas personas que de pronto no pudieron estar. Yo creería que sería muy genial que se lo compartieran, sobre todo a las áreas operativas. Y pues nada, esperamos que si algún día están en Sinaloa vendiendo zapatos les vaya súper bien con lo que les enseñamos hoy y listo. Sí, chicos, de verdad, muchas gracias por el espacio. Sabemos que fue un espacio corto, con tips, pues obviamente básicos, que fue un poco más conversado y demás, pero esperamos de verdad que se hayan llevado muchas cosas importantes igual, o sea, también muchas gracias a todos los lobos de ISK en Cúcuta, gracias a Alexis, que tienen un líder maravilloso por allá. Entonces, sí, ya, de verdad, cuenten con Externado para lo que necesiten, conmigo. Vamos a tomarnos una Sí, foto, claro. Que no claro, se vayan claro. a ir nadie, ¿no? Entonces, si quiere, vamos y activamos todos la camarita acá. Entonces, si quiere, a ver. Vea, Santiago ya activó la cámara. A ver. Los que se fueron se perdieron la foto, ¿sí? Por no esperar hasta el final. Listo, vamos activando la camarita. Galindo, yo creo que quería prender como su cámara en Zoom. Sí, ya. Y yo me acomodo aquí para salir un poquito más grande. ¿Se alcanzaron a ir varios, Alexis? Sí, se alcanzaron a ir varios. Hay la evidencia.
Jefferson y su evidencia. Lo importante era el espacio. Listo, perfecto. Entonces ahí todos gorditos y bonitos. Vamos a pulsar a la cuenta de 3, pero voy a ocultar a los que no tienen cámara. Para que me salgan mejor los otros. Si quieren salir una foto, activen la cámara. Creo que tiene que salirse el Meet, Galindo, para que... Sí, ya. Eso estaba haciendo. Ahora sí. Listo, perfecto. Listo, a la cuenta de 3. 3. Ahí Gabriela entró. 3, 2, 1. Listo, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo ahí. Cualquier cosa, pues...